En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, antes de obviamente ingresar o introducirnos en esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha preparado, es necesario obviamente de manera panorámica ver los acontecimientos que se estaban desarrollando en la lectura del capítulo número 2 de Ruth. Para los que de pronto no han tenido la dicha de poder estudiar este precioso texto desde el capítulo 1, deben de saber de que Noemí y Ruth son un producto de una tragedia. Ellas son, diríamos, consecuencia de un tiempo nefasto en sus vidas. No es todo, su nombre significaba ser placentera, pero luego ella misma se cambiaría el nombre por el nombre de amargura, o lo que es igual al término de Mara. Ella sabía que lo había perdido absolutamente todo. Ella perdió sus 2 hijos, a Malón y a Quelión, perdió también una de sus nueras porque tuvo que volverse a su tierra, y perdió a su marido, Elimelec. Todo esto en una temporada trágica de hambruna que Dios permitió que azotara a toda la tierra. Ellas vivían, y ese hogar vivía felizmente en la ciudad o en uno de los puntos más elogiados de la Biblia, como lo era Belén. Pero la tragedia igual alcanzó a Belén y el hambre se sintió. Y eso le hizo tomar a Elimelec una pésima decisión y se fue a vivir en los campos de Moab. Y esta situación, mi amado, le fue, insisto, le fue sumamente mal. Murió él, murieron sus hijos y todo lo que poseían se fue, diríamos, al viento, se lo llevó el viento. Luego de que ella perdiera todo y el hambre siguiera azotando Moab, mi amado hermano, se escuchó a la distancia o se escuchó a la lejura de que en Belén Dios nuevamente había visitado a su pueblo, que Dios nuevamente había visitado a su nación, dándoles la oportunidad de disfrutar de la cosecha. Cuando Noemí se entera de esto, toma la decisión de regresar, pero no lo quiere hacer ya atada con ninguna de las nueras que tenía, pero una de ellas se aferró a ella y le dijo que no le insistiera porque ella quería estar donde ella estuviera. Y es así como tanto Noemí como Ruth emprenden un viaje de retorno a Belén, que pertenecía a la ciudad de Jerusalén. Ellas regresan, pero cuando regresan, obviamente el pueblo se asombró al verlas, porque llegaron posiblemente anémicas, llegaron de una manera externa sumamente, diríamos, agobiadas, con ropas posiblemente de luto, desencajadas, maltrechas y con una miseria pero extrema. Todo el mundo al verlas se asombraron de estas dos, y obviamente, mi amado, fue la noticia del momento en toda la región de Belén. Cuando ellas se establecen posiblemente, digo yo, en cercano o a su misma casa, porque como lo habían abandonado, todo lo habían perdido, posiblemente regresaron a un lugar, no sé si donado o posiblemente alquilado, muy difícilmente, pero tuvieron una morada donde llegar. Allí Noemí le dice a Ruth que le dé permiso para salir por lo menos a ganarse el pan, porque se estaban muriendo de hambre. Y Noemí le concede a Ruth el permiso de que vaya y se ponga a la disposición de cualquier, en este caso segador o cualquier mayordomo, para que puedan tomarla como empleada y recoger por lo menos el barbecho de las cosechas. Cuando vamos al capítulo número 2, la Biblia menciona que ella es recibida sin que se dé cuenta en un campo que pertenecía a un hombre llamado Booz. Booz era un pariente rico de Elimelec, pero Elimelec había muerto, insisto, y posiblemente ya no había mayor atadura allí que la pudiera, en este caso, salvar. Pero el mayordomo de esta región le da el permiso a Ruth para que espigue tras las criadas.
La labor por lo general en el campo era de que los segadores iban a la primera línea. Tras los segadores venían las criadas de su señor, pero a Ruth se la pone detrás de los criadas. Es decir, que ella será la última en tratar de rebuscar aún lo que las criadas habían rebuscado en la cosecha. Ya que los segadores cogían el grano que era más, digamos, más fuerte, más espeso, las criadas segarían tras de ella, diríamos, el barbecho, y ella, hablando de Ruth, cogería las sobras del barbecho, prácticamente lo que ya no servía. Pero por allí, como a veces se suele ver en los mercados, una papa se rueda, una cebolla se cae, eso es lo que ella recogería. ¿Se han visto ustedes eso en los mercados? Sí, eso es lo que estaba haciendo, sí, Ruth en medio del campo de Booz. Cuando llega su señor al término del día, él se da cuenta de manera inmediata de que hay una persona extraña a los que él está acostumbrado a ver en el campo, y esa es Ruth. Y le pregunta a su mayordomo: ¿quién es esta mujer? ¿Qué hace allí? Y allí el mayordomo le dice: ella ha venido a mí, me ha venido a pedir permiso porque muere de hambre. Ella es obviamente la persona que regresó junto a Noemí. Cuando él obviamente da el nombre de Noemí, sí, Booz sabe perfectamente que están hablando de su cuñada. Sí, que están hablando de su cuñada. Y la noticia, insisto, ha sido de gran calamidad en todo Belén. Y él sabe por el gran aprieto que está pasando, en este caso, la que había sido su cuñada. Es allí donde él pone un sumo interés. Y cuando vamos nuevamente, por favor, al versículo del capítulo número 2, si me acompaña por favor al versículo número 8, es cuando él se entera de esta tragedia, que él no detiene en este caso su corazón para decirle a Ruth lo siguiente. Verso número 8, vamos a recordarlo leyéndolo. Dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, es decir, no te muevas de este sector. Aquí estarás junto, no dice a los segadores, sino junto a sus criadas, a las que van detrás de la línea de los segadores. Si te irás junto a mis criadas, mira bien el campo que sieguen, es decir, estate atento a la labor que ellas van a hacer y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. ¿Por qué él da estas, estas noticias a Ruth? Porque el mayordomo le ha contado de que ella ha ingresado al campo a trabajar sin siquiera descansar ni un solo momento, y por ende ni siquiera ha comido. Claro, ella se siente en ese campo indigna, se siente, mi amado hermano, como alguien totalmente extraño. No lo sé, pero yo no sé si usted ha pasado en algún momento por alguna situación semejante. No me refiero a ir a espigar a otro lado, pero me refiero a estar viviendo por un momento, por un tiempo en casa ajena. Totalmente en casa ajena o en un lugar extraño donde alguien lo presentó a usted. Usted entró en esa casa y usted se sentó y quedó mirando a la izquierda y a la derecha sin mover un dedo. No sé si en algún momento usted pasó por aquella experiencia. Entonces ella se siente así. Ella ha llegado a ese lugar y, si bien es cierto, está trabajando, lo está haciendo de manera muy timorata, de una manera muy reprimida. Y ella sabe que ella no tiene que estar allí, pero la necesidad la ha obligado. Amén. Hay muchas cosas que a veces, sí, las necesidades nos obligan a hacer. Mas sin embargo, ella está haciendo todo lo necesario para poder subsistir. Cuando vamos al versículo número, si me acompaña nuevamente por favor, versículo número 9, en la parte final, él le dice a ella: cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan, ¿quiénes? Los criados. Insisto, ¿por qué le dice esto? Porque al término del verso número 7, si vuelves rápidamente tus ojos a este pasaje, dice en la parte final: entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Es decir, desde que llegó agachó y no se ha levantado. Está de lleno escarbando prácticamente para llevar sobras a la casa para que ella y Noemí
puedan prepararse algo. En el verso número 10, entonces comienza, digo yo, sí, a desarrollar el tema que Dios tiene reservado para nosotros en esta mañana. Dice el Espíritu Santo allí, ella entonces, cuando obviamente tenía a Booz por delante, ella entonces, bajando su rostro, dice la Biblia, se inclinó a tierra. Prácticamente puso frente, sí, al suelo. Se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo, dice ella, ¿qué cosa? Siendo ella y yo extranjera. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué me das esta consideración? ¿Por qué me das esta estima si yo no soy de tu pueblo? Mi amado, yo tengo una respuesta rápida para esto. Y en la parte espiritual, mi amado, si uno va al capítulo número 1, si vuelve conmigo a la Biblia, y esa es la respuesta rápida, sí, pero no vamos a analizar de manera rápida la situación, sino de una manera muy pormenorizada, de acuerdo a lo que le va a responder Booz a ella. Si vamos al capítulo número 1, vuelva por favor conmigo. Allí leeremos entre líneas lo siguiente. Dice el Señor, capítulo número 1, versículo número 16 al 17. Esta es la respuesta rápida. Rut le dice a Noemí, cuando Noemí le hace fuerza para que se quede y no la siga. Sí, porque Noemí ya quería de alguna forma regresar y si muere, muero sola, pero no me voy a arrastrar a nadie más conmigo. Dice Rut allí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que fueras, dice aquí, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo digo, esa es la respuesta rápida. Sí, porque ella había preferido más que cualquier otra cosa que no alejarse, no solamente de Noemí, sino también no alejarse del Dios de Noemí. Mi amado, y allí ella alcanzó favor, alcanzó gracia, pero insisto, es la respuesta rápida. Pero hay algo más que se abrirá delante de nosotros cuando Booz responda a Rut. Y es allí, mi amado, donde vamos a concentrar en esta preciosa mañana, sí, este desarrollo del tema, ¿por qué derramó su gracia en mí? O el porqué de su gracia. Cuando vamos al verso 11, entonces preste mucha atención y siga con su mirada el texto, porque vamos a ser, sí, muy pero muy detallistas en esto. Y respondiendo Booz, a veces se le pregunta a Dios, Señor, pero ¿por qué me escogiste a mí? A ver, no había más gente para salvar que me salvaste a mí. Sí, pero ¿por qué? Hay gente que a veces no entiende, pero ¿por qué Dios tuvo que de entre toda mi familia llamarme a mí? ¿Por qué no llamó al más borracho de la casa? Si él necesita. Yo a veces parándome afuera recibiendo a los hermanos, la gente a veces pasa que me conoce y me dice, pastor, predíquele a él. Él es el diablo. Y el otro le dice, ¿y tú qué eres? Dice, el demonio. O sea, él necesita. La gente piensa que el más pecador necesita. Mi amado, todos necesitamos de la gracia de Dios. Sí, porque todos somos pecadores y no importa si usted es más diablo que otro. Mi amado, si no nos arrepentimos, vamos al mismo lugar toditos. Sí, y Dios quiere rescatarnos. Ahora, dice en el verso 11 que responde Booz justamente a Noemí frente a esta pregunta que es sumamente válida, porque ella le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Verso 11, y le dijo, léalo por favor conmigo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después que dice aquí, de la muerte de tu marido, ahí me quedo. Repito, verso 11, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Amén. ¿Qué implica esto? He sabido, dice él, todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Ahora, es verdad, Noemí había hecho un gran sacrificio por su suegra. Ella pudo haber elegido
otra forma de seguir viviendo luego de la desgracia. Pero ella decidió quedarse con ella. Pero no solo esto, mi amado hermano. Booz, hablando de Booz, sabía cuánto había sufrido. ¿Quién? Tanto Noemí como Ruth. Y es el primer indicio que hoy vamos a desarrollar. Mi amado, ¿por qué Dios ha derramado su gracia sobre ti? Y yo quiero ser muy enfático en esto. Porque Él ha conocido todo lo que tú has sufrido. Nadie de los que está aquí ha venido con una sonrisa hablando estrictamente de la vida en la que nosotros antes teníamos. Todos hemos venido en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio, mi amado hermano, de la condenación. Todos íbamos para la paila. Unos podrían sentirse un poquito más tranquilos diciéndose para el corazón: sí, pero yo no he sido borracho, yo no he sido maldiciente, yo no he sido esto, yo no he sido lo otro. Sí, puede ser que no haya sido todo eso, pero insisto, mi amado, tú naciste sujeto a una naturaleza pecaminosa y la Biblia menciona que la paga de ese pecado es la muerte. Otros sí, a la verdad, han venido en gran dolor. Han venido con gran sufrimiento, posiblemente no de ellos porque son hijos, pero han visto cuánto dolor en casa se ha desarrollado por un padre, por una madre, por una situación que está allí y que obviamente provoca día a día una descomposición familiar. Mi amado, Dios dice en su palabra, hablando, si quiero tomar las palabras de Booz como las palabras de Dios mismo, y lo es, mi amado, que Él ha visto, Él ha sabido todo lo que tú has hecho. Yo te he visto, le dice él, ha llegado a mis oídos todo el dolor que has experimentado. Pero también en medio de ese dolor, cómo te has aferrado a alguien que no tienes del por qué ahora aferrarte. Hablando de su suegra Noemí. Dice la escritura en el versículo 11, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Después de la pérdida que has tenido, después, mi amado, del ocaso en tu vida, que pudiste haber reorganizado tus prioridades, pudiste haberte vuelto a casar, pero no, preferiste quedarte con ella, con el dolor de ella, con su sufrir, para no dejarla sola. Te has quedado allí, has aguantado. Mucha gente, mi amado, en los matrimonios aguanta crisis, sobrelleva dolores, sobrelleva responsabilidades que ni siquiera les toca cargar y están allí aguantando todo el peso. Y ellos sufren, ellos, mi amado, lloran. Ellos no es que no claman a Dios, claman a Dios, pero lo hacen a su forma, a su manera. Y en algún momento Dios, mi amado, determina en su favor, en su misericordia, depositar, como se veía en la enseñanza de Moisés, depositar su gracia, su favor sobre ti para hacer algo. Mi amado, hay quienes obviamente sufren y seguirán sufriendo sin ver respuesta a su dolor. Pero los que, mi amado, desde su dolor miran a Dios, Dios los mirará a ellos. Y la situación podría llegar a cambiar. Si tan solo, obviamente, si depositaras tu dolor o tu angustia en quien realmente puede auxiliarte. Mira, tu problema financiero no lo va a resolver un banco. Porque si te presta el dinero, tendrás que pagar hasta el último centavo del valor que prestaste, sumando los intereses. Y ay de ti si te atrasas. Se te volverá impaga la deuda. Pero no por ello el banco te perdonará. Tendrás que pagar. Y te causará de pronto más dolor la solución o la medicina que la propia enfermedad. Y Dios dice en esta mañana, yo conozco por todo lo que estás pasando. Conozco tu dolor, conozco tu sufrimiento y cómo te has quedado allí, estancado con una mujer que no te debería de atar, pero que tú la has hecho una atadura. Mi amado, dice la escritura, porque quisiera complementar a esto lo que también diría el salmista David, allá en el capítulo 6 de los Salmos, verso número 7. Ven conmigo a la Biblia, por favor. Acá adelante tenemos asientos, ¿ah? Ya ahorita no hay para escoger asientos, hay que ponerse donde está. Sí, eso. A ver, demos una pauta antes de la lectura. Venga, ubíquese rápidamente. Eso. Qué bueno. Ya estamos. En el capítulo 6 del libro de los Salmos, dice el Señor en el versículo número 7. Pon asunto, si quiero que tú leas por favor estos textos bíblicos
Si no lo leas en tercera persona, léelo como que si eres tú mismo manifestándote, sí, para con tu Dios. Dice la Escritura, mis ojos están gastados de sufrir. ¿Quién? Yo he escuchado, vaya que he escuchado esto, hermano, yo ya me cansé de llorar hace tiempo. Yo ya no tengo lágrimas. He escuchado esto de tanto dolor, de tantas situaciones que les han golpeado. Dice, hermano, ya lágrimas ya ni tengo para botar. Y Dios te dice, mira, verso 7, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y esa es la realidad de mucha gente. Sí, que ya no tiene ya ni por qué llorar, porque ya, digamos, está tan amoldeado al sufrimiento, está tan agobiado que simplemente sobrelleva el dolor, sobrelleva la crisis. Dice, bueno, no comí ayer, no comí hoy, no comeré mañana. Igual, aquí estoy. Pero esa no es la forma en la que Dios quiere, mi amado, que tú, sí, y yo, mi amado, vivamos, porque somos hijos del Dios viviente. Es verdad que muchos lo son porque han sido creados por Dios, pero Dios no solo quiere que sea su creación, Dios quiere que sea su hijo por redención, por rescate. Y ese dolor, mi amado, tiene y debe ser tratado por Dios. No te acostumbres a ello. Esta mujer me agrada porque en su necesidad, mi amado, está en el lugar correcto. Está en el lugar, sí, adecuado, en el lugar idóneo, donde alguien tiene algo que decirle. Ella está en ese campo, mi amado hermano, obviamente sin saber que era de Booz. Pero el Dios Todopoderoso sabía que ese campo era de Booz y que esa mujer necesitaba no solamente saciar un hambre física, sino un hambre espiritual. Las espigas que posiblemente hubiera recogido ese día, las preparaba ese día y hasta ese día le duraba, sí, en este caso en el estómago. Al siguiente día volvería el hambre. Es bueno llevar una canasta de amor. Yo les digo a los hermanos que salen a evangelizar los sábados, es bueno, pero también les hago ver, muchos de ellos están como están porque se apartaron de Dios. Dios no desea que ellos estén así. Dios desea que ellos coman del pan de la mesa, no de las migajas que caen de la mesa. Cuando uno se aparta de Dios, también experimenta estas crisis. También experimenta este dolor. No digo que el creyente o el hijo que busca no sufre. Sufre, pero sabe a quién depositar su sufrimiento, se consuela y sigue caminando. Amén. Los ojos de David en un momento estaban, dice la Biblia, gastados de sufrir y se habían envejecido a causa de sus angustias. En el capítulo, acompáñeme por favor, en el capítulo 56 del mismo libro de los Salmos, dice el Señor en el versículo número 8. Libro de los Salmos, capítulo 56, versículo número 8, dice el Espíritu Santo, mis huidas. ¿Lo tiene? Verso 8. Capítulo 56, verso número 8. Mis huidas tú has contado. Y eso de huidas, mi amado, tendría que ver con las veces que David, obviamente, sí tenía que escapar para ser librado de la mano de quien que lo quería matar, de la mano de Saúl. Él dice, mis huidas tú las has contado. Pon mis lágrimas. Diría cualquiera, pon mis sufrimientos cada vez que sosollo, cada vez que me derramo delante de ti. Pon mis lágrimas en tu redoma. El redoma vendría a ser la vasija en la que se pone el aceite. Cuenta mis lágrimas, Señor. Todas son para ti. Yo siempre le recomiendo esto, sobre todo en tiempos de dificultad matrimonial, sobre todo. No le llore al hombre, no le llore a la mujer. Llórele a Dios. Él valorará como perlas preciosas cada lágrima, cada llanto, cada gemir que tú tengas. Llórale al Señor, mi amado. No sufras delante de otro hombre en ese sentido. Hazlo delante de Dios. Dice el Señor aquí en este precioso verso, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas, dice aquí, en tu libro. Es decir, tú no te has sacado cuenta de cada una de ellas. Tú las escribes en tu libro. Hay padres que le lloran a los hijos. Mi
hijito, no salga, no se vaya. Ay, comienza el llanto. ¿Y qué va a hacer? Ay, cuidado. Y se angustian y los muchachos todavía se crecen en su rebeldía, en su obstinación. Déjame que tú no sabes, estás loca. Y dice cuánto. Y por ahí se van. Y las madres quedan ahí llorando, sobajeando la puerta. Hay otras que se echan a las camas, ahí topándole las almohadas. ¡Ay, la ropa! Y ahí están. Mi amado, eso no es vivir en Cristo. Entiende esto. Él conoce ese sufrimiento. Él conoce ese dolor. Y en función de esto es que Dios derrama gracia. La moabita no sabía por qué. Pero ¿por qué te has apiadado de mí, que soy extranjera? Explícamelo, le dijo ella. Necesito saber por qué has tenido esta compasión conmigo. Y él le responde diciendo, es que tú sí has estado ¿con quién? Con Noemí. Has preferido estar con ella en su dolor, no abandonarla, estar identificada con su angustia. Y aun cuando tu marido ha muerto, sigues con ella. Has aguantado la caña, diría cualquiera. Te has puesto la camiseta. Amén. Eso provocaría, mi querido hermano, de que Booz pusiese su mirada sobre ella. Aún más en el mismo libro en el libro de Salmos, capítulo 84. Y tomo los salmos porque son vivencias de David. De un hombre, por cierto, muy sufrido también. En el libro de los Salmos, en el capítulo 84, mira lo que dice el Señor en el verso 5 al 6. Salmo capítulo 84, verso número 5 al 6, dice el Espíritu Santo, bienaventurado el hombre. ¿Lo tiene? Que en ti, dice aquí, que tiene, en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y mira, me interesa mucho lo que mencionará así de manera siguiente. Atravesando el valle de lágrimas. Qué interesante, ¿ah? Mi amado, refugiarse en Dios no significa que vas a quedar exento del dolor. Entendamos esto y es bueno hacer la aclaración. Depositar la confianza en Dios no te exime de la prueba. No te exime de la situación, de la circunstancia difícil. La vas a atravesar. Pero una cosa es atravesarla sola y otra atravesarla con Él. Amén. Es muy distinto, mi amado, experimentar la enfermedad sin Dios y otra bajo la cobertura de sus alas. Y es allí donde dice el Señor, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en qué el Señor las lágrimas. En fuente cuando la lluvia llena los estanques. Esa es, por así decirlo, la consolación que uno puede recibir. Y esta mujer que está sumamente atribulada, sumamente angustiada y pensante de que solamente está allí por un momento para poder comer, para poder llevar algo a su suegra, ahora se le está diciendo de que no se vaya y que va a ser considerada como una criada de las que van tras los segadores. Ella no lo entiende. Y me imagino que la primera parte de la que habla Booz para decirle, porque te quedaste con ella, lo que en pocas palabras le dice, me he compadecido de ti porque tú también te has compadecido de tu suegra. ¿Me entiende? Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Eso lo hemos visto. En esta semana han estado muy ligados los temas. Muy ligados el uno al otro. Te compadeciste de ella. ¿Sí? Yo también me voy a compadecer de ti. ¿Cómo está, mi amado hermano, tu identificación con la necesidad de los demás? Por ahí se ha dicho de que no hay mejor experiencia que aquella no solamente que uno tiene, sino que uno también puede llegar a experimentar a través de otros. A veces las cosas más incoherentes tienen sentido cuando uno las hace en los momentos menos esperados. ¿Qué te parece que en tu necesidad, tú digas en tu corazón, yo sé que no tengo absolutamente nada, pero lo poco que hay, llevaré una canasta para alguien? Llevaré algo para alguien. Que en mi enfermedad, estando así todo dolido y acongojado, visitaré a alguien que está en una peor situación que la mía.
solamente para poder decir en mi corazón: Señor, gracias porque aún en mi pequeña angustia tú me haces, mi amado, como un instrumento de gloria para ir a quien está más agobiado que yo. Es que es de locos, mi amado hermano, es de locos poder de alguna forma experimentar, por ejemplo, a Jesús estando agonizando, salvando a otro delincuente que se arrepiente en el momento mismo de su más grande dolor y angustia. Amados hermanos, cuando vamos a la Escritura, se lee en el versículo, y acompáñame por favor, porque he tratado de poder cotejar versículos bíblicos lo más apegado a este tema. Cuando uno va al libro de la carta de los Hebreos, en el capítulo número 5, carta a los Hebreos, capítulo número 5, mira lo que dice el Señor en el versículo número 7. Carta a los Hebreos, capítulo número 5, verso número 7. ¿Lo tiene? Dice el Señor: y Cristo, hablando de nuestro Salvador, verso 7, Hebreos 5, verso 7, dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días de su vida terrenal como hombre, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, acompañado también de ¿qué? Y lágrimas. Dice aquí: al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La pregunta clave de este verso leyéndolo es: ¿lo libró de la muerte? No. Pero la Biblia dice que fue oído por ese temor reverente. ¿De qué forma entonces fue oído el Señor? Porque si se habla de que fue oído es porque Dios acogió su oración y se la concedió. ¿De qué forma fue entonces respondida su oración? Dándole la fuerza necesaria para pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Es decir, el mal llegó porque llegó, era inevitable, pero la forma en la que lo pasó fue lo que causó la diferencia. Jesús, mi amado, en su carne tembló cuando sabía que la crucifixión le esperaría. Hasta el punto, y usted lo reconoce, cuando él exclama diciendo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. No la quiero beber. ¿Cómo? ¿Que tengo qué? ¿Estás seguro? Yo no quiero eso. Yo quiero vivir. Yo quiero disfrutar. Yo quiero ser feliz. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que te vas. ¿Me entiende? ¿Cómo es posible que me abandones? Y estos muchachos, ¿quién se hará cargo de ellos? Pero aún así, mi amado, la situación llega y llega para quedarse. Y ahí es donde nace el clamor, ahí es donde nace, mi amado hermano, la búsqueda. Y Dios, que sabe todas las cosas, simplemente te dice: resiste, confía en mí, yo te sostendré. ¿Me entiende? Pero ¿por qué, Señor, me permites todo esto? Mi amado, en su gracia recibimos tanto el bien como el mal. Pero todas las cosas, dice la Biblia, ayudan a bien a los que confían en nuestro Dios. Todas las cosas. Pero Booz no solamente le dice a esta mujer que esa gracia de la cual para ella es inexplicable, se deriva de una compasión que ella también ha manifestado, sino que luego también le dirá lo siguiente. En el versículo 11, Booz no solo le dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, sino que también Booz le dice: dice aquí, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste. Y ahí hago otro pare. Booz también, mi amado, le aclara a ella diciéndole que él también sabe todo lo que ha dejado para acompañar a su suegra. Todo. Ella lo dejó absolutamente todo. Dejó a su papá, a su mamá, posiblemente a sus parientes. Dejó su nación, dejó sus ídolos. No fue como Orfa que regresaría otra vez a su vida antigua.
Y todo para poder, mi amado hermano, ir en pos de un Dios que no conocía en su plenitud. Posiblemente ella conocía de todo lo que su suegra le había contado que era Dios. Que Dios había creado los cielos y la tierra, que Dios había librado, sí, en ese sentido, al pueblo de Israel, que había hecho muchos milagros, que habían plagas que con su poder habían acontecido, que el mar se había abierto, que sí, que Josué posiblemente había conquistado la tierra de Canaán. Ella sabía historias de Dios. Pero ella, cuando vivía en Moab con su nuera, lo único que ella había experimentado en carne viva era muerte, desolación y hambre. No había mayores, digamos así, milagros novedosos como para decir, ese es el Dios. No, ella no sabía, ella solamente había vivido sin lágrimas, sangre y sudor, nada más. Pero esos testimonios, como lo dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, le bastó para tomar una decisión. Nada más. Ella no conocía al Dios de poder, por lo menos no en la práctica, solo en la teoría. Solo en la teoría conocía a Dios, pero en la práctica la realidad era otra. Ella solamente sabía de que su realidad era que se estaba muriendo de hambre, que era viuda y que junto a otra viuda iban prácticamente a mendigar. ¿En dónde? En Belén. Y aún así tomó una decisión. Mira, para los indecisos, ser creyente, ser cristiano, no digo ser evangélico, ser cristiano, de acuerdo a las reglamentaciones bíblicas, es una vida, mi amado hermano, sí, de dolor. Una vida de sufrimiento, una vida de abnegación. Pero también será, ojo, será una vida de gloria en Cristo Jesús. Será. Pero hoy por hoy es una vida, sí, de abnegación. Una vida, obviamente, que no sonreirá delante de ti porque dijiste yo recibo a Cristo y todo el mundo ahora te da una palmada y todo el mundo ahora te quiere ayudar o todo el mundo ahora te quiere felicitar o te quiere dar un reconocimiento. No, no es así. Mi querido hermano, venir a Cristo es venir básicamente a que el mundo se vaya en tu contra. De que las huestes espirituales satánicas se vayan en tu contra. Que tu familia se vaya en tu contra. Pero allí donde todo el mundo está en tu contra, Dios ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta que yo venga por ti. Aquí vas a vivir, allá vas a sufrir. Pero ella lo abandonó todo y lo sabe vos. Me he enterado, le dice, que también has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde tú has nacido. Ella lo ha dejado todo. Y ella no sabe por qué hay tanta gracia sobre ella. Hay acciones que uno, mi amado hermano, hace sin darse cuenta que están haciendo sonreír a Dios. Cuando uno va al Evangelio, y acompáñame, de Lucas capítulo número 18, ven conmigo al Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número capítulo número 18. Versículo número 26 en adelante. Ponle mucha atención a esta palabra. ¿Lo tiene? Verso 26. Nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. Y los que oyeron esto dijeron, hablando de los discípulos y de las personas que estaban escuchando a Jesús, que le estaba diciendo, aquí complemento el contexto, que le estaba diciendo a un hombre que tenía posición económica alta, pero que a su vez era un hombre que había tratado de guardar
los mandamientos de Dios como corresponde. No es que estaba hablando de un hombre que tenía una vida, diríamos, de doble caminar. No, este hombre era un hombre fiel a Dios. Pero Jesús, más allá de la fidelidad de este hombre que él mismo le había dicho que era, y Dios y Jesús lo sabía que era así, Jesús le hace una demanda adicional y le dice: deja todo lo que tienes y sígueme. Esa sola invitación o insinuación de que abandonara todo, ojo, abandonara todo, o que dejara todo para seguirlo a él, fue el obstáculo más grande que él pudo ver en su vida. Y él dijo no. Siguió su camino. Los discípulos y quienes estaban con él tuvieron un shock, una terapia de shock. Dijeron: Jesús, Él te ha dicho que Él guarda tu palabra. Él te ha dicho que Él honra los mandamientos. Él te ha dicho que desde muy niño Él obedece todos los preceptos que ni nosotros posiblemente lo hacemos. Y ahora simplemente porque Él no ha tomado esa única insinuación tuya de que es dejarlo todo y seguirte, nos estás diciendo de que ellos no podrán entrar en el reino de los cielos. Y mucha gente se preguntaba: ¿y nosotros dónde quedamos con todo esto entonces? ¿Dónde quedamos? Y allí en el verso 26, que es el texto que dábamos lectura, ellos le dicen al Señor: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá entonces recibir semejante galardón si a la verdad este que ha dado todas sus muy buenas razones, tú lo descalificas? ¿Dónde quedamos nosotros? Y ahí es donde muchos creyentes podrían decir: hermano, pero si esta vida cristiana es así como usted me la pinta, entonces yo me voy al infierno, pues. Mi amado, esto no es, insisto, ni del que quiere ni del que corre. Esto es de Dios que tiene misericordia. Porque nadie alcanza el cielo porque se pone a hacer cosas, sino porque más bien se abandona en las manos de Dios. Y Él se encarga, mi amado, de llevarte a lugares donde tú ni siquiera piensas donde podrías llegar a estar. Dice la Escritura, justamente a raíz de esta interrogante, que el Señor les habla a los suyos y les dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, esto no es competencia tuya, sino mía. Luego le dice, versículo número 28, entonces el apóstol Pedro le dice: he aquí, nosotros hemos dejado, ¿qué dice la Biblia? Hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y hago énfasis en esto: hemos dejado. Como esta sierva llamada Ruth, ella también lo había dejado todo. Y ellos le dicen: nosotros, Señor, puede ser que no seamos tan calificados como este joven, pero lo hemos abandonado todo por ti. Claro, y eso se lo ve a lo largo de los 4 evangelios, que el Señor iba a diferentes lugares y los llamaba, y ellos, dejando las redes, lo seguían, dejando el banco de los tributos, lo seguían, dejando el arbusto, sí, lo seguían también. Y dice la Escritura en el versículo número 28, he aquí nosotros los hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Verso 29, mira la respuesta de Jesús. Y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie, ojo, no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El problema es que muchos hoy por hoy quieren todo esto. ¿Qué cosa? Hoy por hoy muchos quieren, de primera mano, como lo dice el Señor, quieren casa, quieren no alejarse de quién, de los padres o de la familia como los hermanos, o estar, disculpen la expresión, empiernados con la mujer y con los hijos. Sí, es decir, que con el cordón umbilical quieren ir a todo lado. Sí, y
claro, ante esa preferencia, hay otros que quieren trabajo, que quieren solamente dinero, que quieren estabilidad, que quieren gozar todavía de su entorno social, como que si fuesen solteros o como que si el mundo es su casa segura. Mi amado, si usted escoge estas cosas, usted también le está diciendo a Dios: yo escojo el mundo, pero no quiero nada de lo que venga de tu mano. La vida cristiana, sí, aunque te parezca difícil de entender, es una vida también de negación. Una vida de negación. Porque aquí en Cristo ya no hacemos lo que al mundo le agrada, ni lo que a mí me agrada. Hacemos lo que Dios quiere. Amén. Pero sabemos que esa decisión tiene, mi amado hermano, tiene bendición eterna. Ahora, aquí hay algo que usted no ha considerado. Para los segadores y para las sirvientas que iban detrás de los segadores en el campo, y al último iba Ruth, ninguno de ellos, ni Booz, sabía que esa moabita habría de ser la dueña de todo el campo y de todas las posesiones y las riquezas de Booz, porque lo había dejado. La criada habría de ser luego la señora de la casa, porque Booz la pediría en matrimonio. Amado, hoy por hoy podríamos ser vistos como siervos y esclavos de Cristo. Cuando nos casemos en el cielo con el Señor, porque hoy por hoy tenemos las arras, tenemos el anillo de compromiso, amado, seremos herederos del reino de Dios. Amén. Para mí es un motivo de gozo, no sé para ti. Hoy puede ser, y míralo así, que ninguna de tus pretensiones se cumpla, pero mañana en Cristo lo seremos dueños absolutamente de todo. Pero ¿sabes qué cosa? No nos importará ser dueños de todo, porque solamente nos complaceremos teniéndolo a Él como nuestro Señor. Lo demás será secundario, te lo aseguro, te lo aseguro. En la carta a los Romanos, capítulo 9, dice el versículo 29. Carta a los Romanos, capítulo 9, verso 29. Y aquí el apóstol Pablo hace referencia a una escritura dada por el libro de Isaías. Romanos 9, 29 dice: y como antes dijo Isaías, ¿lo tiene? Si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, ¿cómo podríamos llegar a ser? Como Sodoma habríamos venido a ser, o como a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, hubiéramos sido consumidos. Nuestra razón, mi amado, nuestra existencia no estuviese acá. Pero debemos de entender algo. De entre todas las naciones de la tierra, Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Quiero que entiendas esto. Puede ser que le estés buscando una respuesta, un porqué. Mi amado, Dios en su misericordia tuvo compasión de nosotros. Porque por su misericordia, dice la palabra, si voy al libro de Ruth, si volvemos por favor, de primera mano hemos visto, sí, Él ha visto nuestro dolor, ha visto nuestro sufrir. Y no solo esto, mi amado, ha visto también, porque queriendo sintetizar la segunda parte, ha visto nuestra elección. Hoy has venido porque lo has elegido a Él. Unos, bueno, vinieron por presión. Que el pastor está que manda mensaje hoy día. Pero a la larga, solamente yo te invito. Pero tú eliges. No importa, si el pastor me mande 1000 mensajes, a ni uno voy a responder. Está bien, no hay problema. Mira, mientras a mí no me respondas no hay problema, pero si le respondes a Dios de manera favorable, te felicito. Mi amado, por asunto de elección, esta mujer había elegido y en su elección escogió dejar todo
y seguir al Dios ¿de quién? De Noemí. Y dice como última parte, en el versículo 11 que se encierra lo mejor, mi amado, dice la escritura, leo todo otra vez. Le dijo, he sabido todo lo que has hecho dice aquí, con tu suegra después de la muerte de tu marido. Segundo, y que has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Ojo, has venido a un pueblo que no has conocido antes. ¿Qué implicaría eso? En esta última parte, mi amado, es justamente lo que te dije al final de esta expresión. Mi amado, me has preferido. Me has preferido a mí. Insisto, vamos con estas tres partes. La primera, porque has sufrido. Segundo, porque lo has dejado todo. Tercero, porque me has preferido. No me conoces, pero sin embargo te has arriesgado. Esto es como un matrimonio, le cuento. En un matrimonio, claro, uno se conoce antes, pero todos los casados, todos los que tienen mujeres o todos los que tienen marido, pregunto, ¿usted se ha escuchado o ha visto en videos de YouTube que salen expectativas? Y después sale realidad. Pregunto, ¿hubo diferencia entre la expectativa y la realidad a los casados? Le digo. ¿Ha habido grandes diferencias entre la expectativa y la realidad? Muchos dirán, amén, hermano. Claro que hubo diferencia. Aquí estaba bien arregladito, bien perfumado. Ahora ni se baña. Puerco, desordenado, sucio. ¿Sí? Acá me hablaba, pero entre así nomás, como que medio se le veían los dientes. Ahora, hasta cuando duerme, abre la bocota, le veo hasta las amígdalas. Es una diferencia. Acá ni gastaba nada, o sea, ahorraba. Ahora acá como despilfarra, es terrible. Mi amado, pero pese a todo aquello, usted sigue diciendo, pero lo amo. Y he aprendido a amar no solamente sus virtudes, sino también sus errores. Y aquí estamos. ¿Cuántos volverían a cometer el mismo error de casarse? A ver. Yo los caso, no hay ningún problema. Por ahí sí escucho, dicen, hermano, yo no vuelvo a tropezar con la misma piedra, han dicho. Mi amado, esta mujer prefirió, sí, eligió y dijo, me voy contigo. Elijo a tu Dios. Me interesa mucho la última palabra, la última expresión que dice vos, dándole justamente una respuesta, o tratando de darle una respuesta satisfactoria a Ruth. Vos le dice en la parte final, has venido a un pueblo que no conociste. ¿Quién hace eso? Por ahí dirán algunos, que son muy pocos, a los que les gusta aventurarse. Pero la mayoría de la gente quiere o apuesta por lo seguro. ¿O no? Usted depositaría dinero en algo incierto. Que le digan a usted de entrada, mira, a ver, dame 500, dame 1000. Y si acaso por ahí se dan las cosas, te lo devuelvo duplicado. ¿Quién invertiría así su dinero? ¿Quién se pusiera así en su futuro? Dirá, mira, estudia 3 años. Pero si acaso me dan, qué sé yo, la autorización de este centro, te graduamos. Y si no, ya pues, por lo menos te llevas el conocimiento, pero no te vas a graduar. ¿Quién estudiaría así? Nadie. ¿Quién te podría decir, mira, trabaja y si acaso nos va bien y vendemos, te pago, si no, no? Mi amado, esta mujer dejó todo lo incierto. Dejó todas las dudas, dejó todos sus paradigmas, todos sus prejuicios y dijo, yo apuesto por lo incógnito y me voy. Por eso es que nosotros como conocedores del Señor le decimos a los que no lo conocen, sí, haga la prueba. Por el camino que Dios pone delante de nosotros, haga la prueba, experiméntelo. Pero aquí hay algo que usted no sabe. Que todos los que prueban a Dios, mi amado hermano, Dios no les queda corto. Dios es mucho más de tus expectativas.
Es mucho más de tus expectativas. Esta mujer, mi amado, hizo la prueba. Insisto, y esto lo dije hace un poquito tiempo. Insisto, esta mujer solo sabía de oídas de Dios, pero nunca había experimentado al Dios de Israel en todo su esplendor. Y a la primera que ella sale a caminar por los campos, mi amado, ahora se encuentra con el dueño de todo ese campo y le está diciendo: tienes aquí trabajo seguro. Y si tienes trabajo, tienes comida para ti y para tu suegra. Y él le dice allí: porque has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Qué podría yo argumentar de este último punto? Mi amado hermano, quisiera que me acompañases a un texto que me pareció fascinante. En la misma carta de los Romanos que leíamos hace un ratito, capítulo 9, quiero irme al versículo número 26. Carta a los Romanos, capítulo número 9, después del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 9. Eso es un texto, como suelo decirlo a veces, textos de oro en la Biblia. Versículo 25 al 26 voy a leer. Asimismo, Pablo tomará una referencia del profeta Oseas, pero la plasmará en Romanos. Romanos capítulo 9, verso 25 al 26. Dice el Señor: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿cómo la llamará ahora? Amada, verso 26. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Usted dirá: ¿yo? Sí, tú. Pero si yo no era, exacto, no eras, pero en el poder del Espíritu Santo, ahora eres su hijo. Ella dijo: pero si yo soy, ¿qué? ¿Cuál fue la última parte que ella dijo? Yo soy una extranjera. ¿Por qué Dios tendría que tener misericordia de mí? Siendo yo, o viéndolo de otra forma, no perteneciendo a su pueblo. ¿Por qué ahora soy su pueblo? Porque así el poder de Dios lo ha designado. Su poder, su gracia. Donde antes se te decía: eres un vago, eres un ocioso, un inservible, no sirves ni para maldita sea la cosa. Ahora Dios te dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, redimido y comprado por la sangre de mi amado Hijo Jesucristo. Eres la niña de mis ojos. Mi amado, no has sido tú, ha sido Él. Por eso el Señor nos dice: allí donde antes se te decían que no eran su pueblo, ahora serán llamados hijos ¿de quién? Del Dios viviente. Este texto, insisto, un texto de oro, mi querido hermano. Ahora, ¿en qué calidad estamos entonces? Mira, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, verso número 9, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. Primera carta del apóstol San Pedro, dice, capítulo número 2, luego de la carta de Santiago. Dice el Señor, verso 9 al 10. Mas vosotros sois... Ahora, ¿qué cosa somos? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mira lo que va a decir el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora
habéis alcanzado misericordia. No es palabra del pastor ni del hermano, es palabra de tu Dios. Él ahora es tu Dios, tu Padre, tu Redentor, tu Proveedor, tu Sanador. Él es, mi amado hermano, el todo de tu vida. ¿Por qué, hermano, yo? ¿Por qué? Porque Dios quiso que así fuese. Y punto. Es como cuando el padre dice, pero ¿por qué me vas a pegar? ¿Por qué? Porque te quiero pegar, porque te has portado mal y punto. Así que bájate los pantalones y recibe en el nombre de Jesús. 3 bien dados. Ahora Dios te dice, te he visto, no te desnuda, te viste y te dice, y ahora te acompañamos 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre vamos a estar contigo, nunca te vamos a abandonar. Jamás. Cuando Él da todas estas respuestas a Ruth, mira las palabras en el verso 12 de Booz para ella. Mira, todo lo que viene luego de esto, mi amado, son las añadiduras que Dios tiene para los que Él por su gracia quiere otorgar. Y le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amado, esto es precioso. Y ella dijo, mira, porque estaba necesitada no solamente de matar el hambre, ella también estaba necesitada de ¿qué cosa? Hay mucha gente que dice, hermano, esto es lo que yo necesitaba, un abrazo. Esto es lo que yo necesitaba, mi amado hermano o mi amada hermana, que alguien me diga que Dios me ama. Porque yo me siento inservible. En casa me dicen que no sirvo, pero aquí Dios me dice, tú eres de gran estima delante de mis ojos. Y ella le dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Mi amado, qué maravilla. Al ver a esta mujer tan conmovida y tan sacudida por palabras bien dichas en el momento oportuno. A veces el dinero sale sobrando. ¿De qué sirve, mi amado hermano, que un marido que te maltrata te tire el dinero sobre la mesa? Anda, cómprate lo que quieres, pero no me jorobes la vida. Que a diferencia de eso, el mismo esposo con un corazón dócil te diga, mi amor, no tengo ni un solo centavo, pero yo sí, soy tu más humilde servidor. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Ah? ¿Dónde están esos maridos? Ay, vamos a ver. Muchas mujeres, pastor, ¿dónde viven para irlos a buscar? Porque a mí me tocó el otro. Mi amado, me encanta cómo esta mujer recibe las palabras. Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de quienes. Es que yo me imagino, bueno, las criadas hasta bien uniformaditas, con guantes, con todos los implementos propios de la cosecha, mientras mi amado Ruth andaba en harapos. Por eso causó lástima cuando llegó ella y su suegra. Y así uno viene a Cristo, en harapos. Dios, mi amado, transforma nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Ese Dios, mi amado, hoy te está diciendo a ti que tú eres su hijo, tú eres su hija. Así el mundo te diga lo contrario, mi amado, créele a Dios. Él ha jurado por su nombre, mi amado hermano, hacerte conocer su salvación, y no va a parar hasta que te vea a ti y a mí sentados en la mesa del Dios viviente en el reino de los cielos. Que Dios añada mucha bendición a su palabra en tu vida. Aleluya. ¿Qué pasará con Ruth de aquí en adelante? ¿Y cómo recibirá Noemí la noticia? ¿Quieres saberlo?
El próximo domingo lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Alabamos a Cristo Jesús. Santo es nuestro Dios.